Les agradezco muchísimo que hayan venido esta tarde. Voy a hablar un poquito de ella, después haremos una charla. Yo le preguntaré a Cristina cosas más de tipo más personal sobre Concha Ibáñez y después, por supuesto, estaremos encantadas de que comenten, pregunten. Bueno, aquí estaremos como en familia. Bien, de Concha Ibáñez les cuento que yo nunca había hecho una exposición solo de ella, sí que la había puesto en alguna colectiva mía. Yo me dedico solamente a investigar y a exponer y a escribir sobre mujeres artistas. Fue una decisión que tomé ya hace muchísimos años, a los pocos de acabar la carrera, porque, bueno, la acabé, yo estudié en la Universidad de Barcelona y acepté como un hecho absolutamente normal, que no me cuestioné en ningún momento, que durante 5 años, que eran lo que duraban las carreras en esa época, ningún profesor, que tuve muy buenos y muy buenísimos, y ninguna profesora de todas las excelentes que tuve, nombraran nunca y jamás nos explicaran una mujer. Entonces, yo ahora digo, ¿pero qué tenía yo que pensaba que no lo veía como normal? Creo que también lo veían como normal las profesoras y el resto de compañeras y de compañeros, ¿no? Como que dábamos por hecho que no había habido mujeres artistas en la historia del arte occidental. Tuve una fortuna, para mí ahora lo veo como realmente una suerte en mi vida, que por cuestiones personales recalé en México. Y México, al estar tan cerca de Estados Unidos, era el lugar donde desde los años 70, les estoy hablando del año 90, pues era el lugar donde ya hacía 2 décadas que se estaba desarrollando la historiografía feminista y ha subido mucho esto, ¿no? Me lo alejo. Ha subido como de golpe, ¿verdad? Me lo alejo, me lo alejo. La historiografía feminista del arte, que en realidad lo que buscaba en ese momento era rescatar, de hecho utilizaban este término, rescatar mujeres artistas de todos los periodos históricos. Y había un montón de profesoras estadounidenses que cada una buscaba alguna artista y se dedicaba muy a fondo a estudiarla. El caso más famoso y conocido es el de Frida Kahlo, que fue estudiada por Hayden Herrera, pero después hubo otras, como por ejemplo las profesoras que estudiaron a Remedios Varo, que también la tenían muy cerquita de Estados Unidos, y después la que estudiaron a Artemisia Gentileschi en Italia, y así sucesivamente en los departamentos universitarios del ámbito anglosajón, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra y posteriormente en Francia, se iban rescatando nombres de mujeres de la historia del arte y de esta forma finalmente se llegó a demostrar que tenemos autorías femeninas documentadas desde la Edad Media. Es decir, no es que no hubiese habido mujeres artistas, sí que las ha habido, obviamente no tantas como hubo hombres, pues por todo lo que ya sabemos que supuso el sistema rígido de géneros en nuestra cultura, pero sí que las ha habido, muy buenas, y que lo que nos hemos dedicado a hacer las personas que empleamos una metodología feminista al estudiar la historia del arte es a ir completando toda esta parte que nos faltaba. Ahora estamos en otro momento. Ahora ya no es solamente rescatar nombres, que seguramente que todavía nos quedan conocer muchas, sino es plantearnos qué hacemos con todas ellas una vez que ya las tenemos. Si realmente estamos logrando cambiar el canon establecido en la historia del arte occidental. Si esas mujeres van a cambiar el canon. Si harán que todas las categorías, preceptos y paradigmas que hemos manejado hasta ahora cambien, sean distintos, o si también es válido que cuando las estudiamos a ella apliquemos esas categorías, puesto que son las que hemos aplicado siempre para la producción de los hombres, a unas obras que, les estoy hablando siempre de artistas del pasado, a unas obras que fueron producidas en circunstancias no igualitarias. Es decir, todas las artistas del pasado, les hablo en el caso español, lógicamente tenemos que incluir
lo que nos pasó, que fue el franquismo, donde las mujeres, después de todos los logros conseguidos en la República, ¿no?, tuvieron que retroceder en muchos derechos. Bueno, pues lo que queremos ver ahora es si estas mujeres que tuvieron toda una serie de obstáculos y de condiciones de producción de su obra que no eran equitativas, que no eran iguales a las de sus colegas señores, si es válido que ahora les apliquemos las mismas categorías de análisis cuando las obras fueron producidas en un contexto radicalmente distinto. Y en ese momento estamos. Pero el caso que tenemos hoy, el que vamos a hablar, que es el de Concha Ibáñez, es realmente una mujer que, por lo que todo lo que yo he podido leer, investigar y todo lo que he hablado con Cristina y con muchas artistas vivas y vivos, poetas, escritores que la conocieron y me han hablado mucho de ella, pues yo creo que fue una mujer realmente que empezaba a romper, ¿no?, o a saltar esos obstáculos que se les presentaban a las mujeres en épocas anteriores. Concha Ibáñez nació en un pueblo costero del Mediterráneo barcelonés, de la costa barcelonesa, de la comarca del Maresma, que se llama Canet. Todos estos pueblos, hay muchísimos pueblos de la costa catalana que ahora se llaman de Mar. Así fueron nombrados en el franquismo y por ahora no se les ha sacado el nombre, aunque lo reivindicamos mucho. Se han puesto Tossa de Mar, Canet de Mar, ¿no? El nombre cuando Concha nació era Canet, ahora se llama Canet de Mar. Ella nació en el año 1926, estamos a muy poquito de su centenario, y era la primera hija de una familia que procedía de Almería. Habían venido lo que era la familia materna, de un pueblecito muy pequeñito que no conozco, pero estoy deseando ir. Lo ves en internet y es una belleza. Un pueblecito muy pequeñito que se llama Extinción y que es un pueblo pequeño, tiene unos 33 metros cuadrados. Kilómetros cuadrados, perdón, sigo con kilómetros cuadrados, y que además en la época que Concha nació, bueno, en la época, perdón, que los padres de Concha se casaron allí, este pueblito tenía unos 1000 y poco habitantes y hoy en día tienen menos de la mitad, es un pueblo de unos 400 habitantes. Los padres de Concha nacieron allí y también habían nacido allí, creemos, sus 4 abuelos. La familia materna de Concha Ibáñez, por un incidente familiar, recala en Cataluña y ellos no estaban mal, no tenían una situación económica, o sea, estaban bien, tenían tierras, tenían campos. El abuelo de Concha se dedicaba a cultivar la tierra, tenían rebaños, no tenían una mala situación económica, pero por una cuestión que no tiene nada que ver, conocen Cataluña y ven lo que era la eclosión industrial, ¿no?, lo que estaba haciendo la Barcelona y los alrededores de Barcelona del momento. Estamos hablando de principios del siglo XX, de la Cataluña con una burguesía textil muy potente y donde había mucha oferta de trabajo y además había una gran eclosión artística que era el modernismo. Bueno, pues ellos ven que en Cataluña pueden tener posibilidades y es una familia que tiene 7 hijos. Los abuelos maternos de Concha venden todo lo que tenían en Extinción, en el pueblo de Almería, y se trasladan a Cataluña y se instalan en Canet de Mar. Pero una de las hijas de este matrimonio, que se llamaba Cristina, igual que después la nieta, ya tenía un enamorado allí en el pueblo. Era un chico que trabajaba de minero y que después de hacer el servicio militar decide también llegar a Cataluña y se casan muy jovencitos y Concha es su primera hija. Nace, por lo tanto, en Canet, pero inmediatamente ellos se trasladan a Barcelona, a un barrio que es el barrio de la Sagrera. Es un barrio barcelonés con una tradición enorme de lucha obrera. Era donde había mucha concentración de fábricas
Y el padre de Concha Ibáñez entra a trabajar en una fábrica que hasta el día de hoy existe, no allí, está en otro lado ya, pero que es una fábrica que producía los famosos pavimentos hidráulicos que están en todas las casas modernistas catalanas, bellísimos, ¿no? Que imitan alfombras, con unos patrones de flores, con mucha influencia japonesa, y que también son los autores del panot de Barcelona. ¿Saben? Las calles de Barcelona, las veredas que tienen una flor, que es tan típica en Cataluña, pues en la fábrica donde trabajaba el padre de Concha es donde se producían estas bellezas, y hasta el día de hoy se hacen, y el papá de Concha hasta que murió trabajó siempre, siempre allí. Ellos después tienen 2 hijas más, María Cristina, que es la mamá de Cristina, y Francisca, que es una señora que ya falleció. Y las 3 se educan, y esto yo creo que es muy importante, se educan en la escuela republicana. Es decir, en Cataluña había, como en toda España, ¿no?, un movimiento de renovación pedagógica en la época de la República, y Concha, que era la mayor, alcanza a hacer toda esta educación primaria básica en esta escuela, ¿no?, tan diferente a lo que luego le tocó vivir. Entonces, para mí es muy importante esos primeros 10, 15 años de Concha educándose en esta tradición de pensamiento republicano, y que luego la influirá muchísimo en todo lo que es el pensamiento a lo largo de su vida. Cuando estalla la guerra civil, claro, Barcelona es bombardeada. La Sagrera, como les digo, era un barrio bueno, aunque ellos habían mudado al Clot, pero que está al lado, de hecho pertenece al mismo distrito, fue bombardeado porque era un barrio de una intensa lucha obrera. De hecho, si pasean por la Sagrera, está lleno de placas de aquí se asesinó o aquí fueron asesinados. Hubo muchos obreros, y también en la época de la transición. La Sagrera tiene una gran historia de lucha obrera. Y entonces los padres de Concha decidieron que las 3 niñas se fueran a Canet con sus abuelos, porque allí estarían lejos de los bombardeos y estarían más seguras. Aunque la costa catalana también fue bombardeada, pero por lo menos Canet no, sí. y menos. Cuando acaba la guerra, regresan a Barcelona, y Concha Ibáñez ya tenía claro que se quería dedicar a la pintura. Ella siempre contaba una anécdota, que es que un día vio a un señor en Canet pintando al aire libre, y le vio allí con su caballete portátil, su lienzo, sus pinturas, los pinceles, todo, y a ella le llamó mucho la atención. Era la primera vez que veía una persona pintando, y le preguntó a su mamá, a Cristina, le preguntó: ¿qué está haciendo este señor? Y la madre le contestó: está pintando el mar. Y ella dice que aquí fue como el momento en el que tuvo claro que ella quería dedicarse a eso, a pintar el mar, aunque luego pintó mucho más la tierra que el mar. Para estudiar pintura, ella acude a un Ateneo que era un Ateneo fundado en época de la República, y que después, de otra manera, continuó. Y entonces, en los años 40, Concha fue a estudiar a este Ateneo en el barrio del Poblenou, del Pueblo Nuevo, que es un barrio también este es el barrio anarquista de Barcelona, aunque ahora es el barrio turístico del turismo más caro. Sí. Y lo destruyeron todo lo que era el barrio. Las fábricas antiguas. Las fábricas, pero lo que llamábamos la Icaria, se llamaba la Nueva Icaria porque es el barrio donde consideramos que realmente el anarquismo durante la guerra civil, al menos por poquito tiempo, realmente pasó, ¿no?, a la praxis. Es un barrio también que durante la guerra civil y la república creó muchos ateneos, y después los pudieron reconvertir con el nombre de escuelas. Y ella estudiaba en uno que, bueno, se convirtió en una escuela de arte, donde daba clases un señor paisajista que era Josep Oriol Baquer. Era un paisajista que yo creo que ahora solo salen los libros cuando hablamos de Concha, porque el pobre no ha pasado la historia, y además sus obras, no era un gran pintor, pero sí que era un gran profesor, y ahí estudió Concha Ibáñez con él. Él tenía mucha influencia de Sorolla en el paisaje, también de Joaquim Mir, que es un paisajista catalán interesante.
Y después Concha se matriculaba en asignaturas, porque claro, como había pasado la guerra y todo, ella ya tenía sus años. Entonces no se matriculó, creo yo que habrá sido por esto, que no se matriculó en unos estudios como ahora me voy a sacar un título, cuando ya tenía casi 30 años, ¿no? Entonces lo que hace es ir a la academia que todavía existe, la Academia de Barcelona, que en aquel momento se llamaba la Escuela Superior de Arte y Oficios Artísticos de Barcelona, se llama Llotja, es el nombre con el que la conocemos, y que hoy en día es la Escuela Superior de Arte y Diseño de la Generalitat, pero es la misma. Y allí ella estudió asignaturas sueltas. Se formó en dibujo al natural, se formaba en procedimientos pictóricos, en técnicas pictóricas, fue matriculándose y como además yo trabajé 37 años en esa escuela, pude revolver todo el archivo y encontré todas sus matrículas de todas las asignaturas que se apuntó y así se formó. No se sacó ningún título de arte, pero algo sí, porque ella sí que se sacó un título de maestra, ella se sacó un título que la capacitaba para ser maestra de modistería. Y fue una mujer que a lo largo de toda su vida se hizo siempre toda su ropa, la ropa de sus sobrinas, de sus amigas, de las hijas de sus amigas. Era una mujer que también tenía mucha creatividad cosiendo y era otra forma de expresar, ¿no? Esta pasión creadora. En los años 50, en la década de los años 50, que ella todavía estaba estudiando asignaturas sueltas, es cuando comienza a exponer en exposiciones colectivas. Pero en el momento que ella hace su primera exposición individual, que fue en una galería muy importante en ese momento, que es la Sala Jaimes de Barcelona, que estaba situada en el Paseo de Gracia, cuando ella hace ahí su primera exposición individual es cuando ella considera que empieza su profesionalización, es decir, cuando ella considera que pasa a ser una artista profesional. Y a partir de aquí es un caso que a mí me parece realmente increíble si lo comparo con las artistas jóvenes con las que ahora a veces trabajo y sobre todo también con muchas de sus colegas de generación, ¿no? Que es la gran cantidad de exposiciones que esta mujer hacía al cabo del año. Lo normal es como mínimo tuviera en un año 4 individuales y llegó a tener hasta 9. Hay años que tiene 9 y habitualmente 6, 7 exposiciones individuales repartidas por toda España. Y también expuso en el extranjero, ella expuso en Nueva York, en Cuba, en Bruselas, en Viena, en ciudades de Francia. Una mujer que exponía no solo estas muestras individuales, sino una cantidad increíble de colectivas que están todavía sin consignar. Yo en la cronología que tienen arriba y en el catálogo luego verán que nombro todas las que puedo por cuestiones de espacio, pero yo creo que es un trabajo que se ha de hacer, todo un listado de todas las exposiciones colectivas en las que participo. Increíble la cantidad en las que ella formaba parte. Y esto así hasta, yo diría que murió Concha Ibáñez en diciembre de 2022, pues hay exposiciones suyas hasta ese mismo 2022, que ya no se ocupaba de hacer ella, pero que amigos y conocidos supongo que le pedían permiso y las organizaban. Bien, ella fundamentalmente se consideraba una artista del paisaje, aunque también han quedado obras de figura humana, retratos, tenemos algún autorretrato y también hay algunos bodegones, sobre todo pintura de flores. La pintura de flores parece ser que era más bien un modus vivendi, por una parte, porque recibía muchos encargos de pintura de flores y esto le proporcionaba unos medios económicos. Pero su obra en la que ella estaba interesada, investigaba y trabajaba, era el paisaje. Y era la que le pedían en las exposiciones, la que salía en prensa y la que la crítica tenía más en consideración. De hecho, desde esta primera exposición en la Sala Jaimes de Barcelona, ella siempre fue una mujer con gran presencia en los medios de comunicación de la época, ¿no? Hay una cantidad enorme de hemerografía
sobre Concha Ibáñez y también registros radiofónicos. La llamaban mucho a hablar a televisión, a radios. A partir de este momento es una mujer que la crítica inmediatamente se fija en ella, la toma en serio y comienzan a seguirla. Tanto en Cataluña como en todas las ciudades españolas que iba exponiendo. Expuso en Madrid, en Salamanca, en Jaén, en Soria, en el País Vasco. Bueno, yo diría que no hay sitio que no haya puesto. En Canarias no había expuesto, o al menos yo no he encontrado nada, ningún registro. Por lo tanto, esta es su primera exposición en Canarias. El paisaje en Concha Ibáñez es el resultado de un proceso artístico y es el resultado de una manera de vivir. Ella fue una mujer que desde muy jovencita decía que no quería casarse, no quería tener hijos. No, supongo que no por nada, sino porque en esa época, y sobre todo en la época franquista, donde había una ley que era la de obediencia al marido, pues yo he trabajado muchas mujeres artistas que me dicen, bueno, yo pinté y pintaban maravillas o esculpían maravillas o lo que fuera, hasta que me casé y mi marido me prohibió seguir creando. Y hay un montón, bueno, yo tengo libros escritos de carreras truncadas por esto, porque estaban obligadas a hacer, si su marido se los prohibía, pues dejaban de trabajar, ¿no? Y yo creo que ella fue muy, en este sentido, le prevaleció el hecho de, bueno, no quiero que nadie me diga si puedo o no puedo pintar, y entonces se dedicó siempre a pintar y a grabar, al grabado, y siempre vivió de ello, como les he dicho antes. Es decir, ella realmente consiguió algo tan difícil hoy en día, sigue siendo muy difícil vivir de la producción artística, pues ella lo consiguió. Y su forma de vida era viajar a un lugar que escogía, allí realizaba toda una serie en el paisaje que elegía, toda una serie de dibujos preparatorios, de esbozos, de investigación, ¿no? Y volvía cargada con todo este material a su casa, taller de Barcelona, y allí desarrollaba ya la obra pictórica. Este era su proceso de trabajo y fue siempre así. Por lo tanto, su vida era viajar, pintar, exponer, viajar, pintar, exponer. Cuando ya había hecho las exposiciones de las obras que acababa de realizar, pues volvía y buscaba un lugar. Algo que observas cuando investigas a fondo su obra es que ella viajó a muchos sitios que luego no pintó. Es decir, ella pinta, por ejemplo, hay muchísima obra de Castilla, es un paisaje que la tenía muy enamorada. Hay muchísima obra de Lanzarote, aquí presentamos 3 maravillosos, pero hay muchas más. Es también otro paisaje muy reiterado en su obra. Tiene bastante Ibiza. Después hay toda una serie de los monedros en Aragón, las comarcas de Cataluña, no todas, hay algunas que ya va eligiendo, y después Almería como el lugar del origen de su familia. Y algunos viajes, por ejemplo, que le provocaron pintar fue a la ciudad de Venecia, a Nueva York y Marruecos. En cambio, viajó a muchas ciudades, a muchos países, a muchas regiones que no pintó nunca. Con lo cual yo creo que ella necesitaba de una conexión seguramente de tipo emocional, espiritual, algo que el paisaje le provocase, ¿no? Que luego, bueno, que sintiese esa necesidad de plasmarlo. Y había veces que eso no le pasaba, ¿no? Y le pasaba con algunos paisajes sí y con muchos otros no. Cuando ella llegaba a Barcelona con todo ese material, ella decía que pintaba series. Por ejemplo, bueno, yo ahora voy a hacer la serie de Lanzarote, ¿no? Entonces se ponía a pintar toda una serie de cuadros que generalmente luego acababan en una muestra. Y esos cuadros guardan una coherencia, pero no solo en la iconografía, no solo porque estén dedicados a un mismo paisaje, sino porque ella, seguramente por su vivencia del paisaje y por esa vivencia introspectiva que hacía del paisaje, cada región, cada lugar le provocaba el diálogo con una gama cromática concreta. Es una pintura en la que ella practica una reducción cromática
y en cada región o en cada lugar le podemos atribuir unos colores, ¿no? Han visto que en Lanzarote hay unas gamas de grises con algún toque verde, algún toque amarillo. Castilla es el amarillo, amarillo sobre amarillo. A mí Castilla me recuerda muchísimo a los campos de Van Gogh, porque son esos amarillos sobre amarillos que no sé cuántos puedes contar, ¿no? Para Cataluña ya siempre era verde y azul. En Marruecos usa los rojos. En los monegros son grises. Almería es el verde y blanco. En Cuba los paisajes, ahí hay muchísimo azul. Es otro paisaje que la enamoró cuando ya era una señora más madura. Y bien, el uso que ella hace del color, de esta restricción cromática que practicaba, no creo que corresponda. Puede ser que algún investigador, alguna investigadora me contradigan, pero yo no creo que fuera un uso simbólico, sino que tiene que ver con esta experiencia subjetiva del paisaje y también luego con esta práctica, con este proceso de realización de series. Los paisajes de Concha Ibáñez son paisajes que se notan. Ahora he estado viendo en profundidad la obra de Cristino de Cristino de Vera y he visto que se nota tanto que son artistas contemporáneos y que tenían preocupaciones bastante semejantes, ¿no? Y que son artistas que conocieron las vanguardias del siglo XX. En Concha Ibáñez se nota, bueno, que ella era una gran conocedora de la historia del arte, una mujer que leía, tenía una biblioteca increíblemente nutrida, iba a todo tipo de exposiciones, a las grandes pinacotecas, y se nota que hay un conocimiento del cubismo, del constructivismo, del neoplasticismo de Mondrian. Yo diría que después ya lo que serían las segundas vanguardias del expresionismo abstracto, toda la pintura de los campos de color estadounidense, Dumont Rothko, creo que hay todas estas influencias, aunque ella decía que ella pintaba como al margen, ¿no? de influencias, pero obviamente las influencias están. Lo que sí es cierto, que como la obra que he visto de Cristino de Vera, son estos artistas que se nutren, ¿no? de lo que ven, de lo que absorben, y después eso pasado por unas personalidades, ¿no? y originales y por un gran talento creador, bueno, pues la obra que sale es muy propia, ¿no? Yo creo que tanto Cristino de Vera como Concha Ibáñez lograron una marca estilística muy, muy fuerte y reconoce su obra, ¿no? Entonces son artistas que, en el caso de Concha, de Cristino no lo puedo decir porque no lo conozco como para eso, pero de Concha Ibáñez no es un artista que tú digas que tenga una influencia realmente posterior, porque casi sería como copiarla, ¿no? Casi si viéramos que hay alguien que pinta, diríamos, bueno, es muy difícil de copiar. Quiero decir, de captar su influencia sin copiar. Ella decía que lo que buscaba era la esencia del paisaje, que quería cada vez concretar más, quedarse solamente con el arte más puro del paisaje, que era también toda una manera de pensar de su época. De hecho, también lo podemos ver en la obra de Vera. Y finalmente hay un momento que ella casi que llega a la abstracción. Aquí tienen dos paisajes de Cataluña que ella está ahí tocando la abstracción, pero nunca llegó a ser una pintora abstracta, jamás. Siempre hay algún nexo, ¿no? con el mundo natural. Bien, para acabar, porque quiero que Cristina les explique cosas más divertidas también sobre Concha Ibáñez, quería comentarles que a mí, como una historiadora del arte preocupada por todo el trabajo de las mujeres del pasado y bueno, que dedico mi escritura y mi investigación a ellas, para mí Concha Ibáñez es un modelo de artista, como fue para muchas mujeres de su momento y para muchas jóvenes de ahora. En Cataluña hubo desde el año 62 al año 71, hubo una exposición que se celebraba cada año y que se llamaba el Salón Femenino de Arte Actual. Fue una idea que dos artistas catalanas trajeron de París. Gloria Morera y María Asunción Raventós viajaron a París
estuvieron allí largo tiempo, empapándose en los años 60, ¿no? De todo lo que era justamente la época antes del Mayo francés, el gran movimiento feminista que había en esa época, y vieron que había muchas mujeres que estaban haciendo exposiciones solo de mujeres para reivindicar la importancia y la figura de las mujeres en la historia del arte, bueno, y en el mercado artístico. Entonces ellas trajeron esa idea a Cataluña y en Barcelona cada año montaban un gran salón donde se podían apreciar más de 100 obras de artistas residentes en Cataluña, pero también de toda España y del extranjero. Los catálogos hoy en día son joyas en las que yo descubro pero muchas artistas interesantísimas de las que hoy prácticamente no sabemos nada, pero que empiezas a buscar en hemeroteca y en archivos y encuentras realmente que fueron mujeres con un potencial creador enorme. Concha Ibáñez, desde el primer salón, se introdujo a tope en este proyecto, incluso en algún momento llegó a estar en la junta directiva y fue la secretaria del salón, y ella exponía, y era todo un grupo de mujeres que para mí son interesantísimas porque reivindicaban precisamente lo que les dije antes, que había que buscar mujeres en la historia del arte, que seguro que las había habido, que necesitaban modelos, que necesitaban referentes, ¿no? de artistas como ellas, de mujeres que hubiesen tenido las mismas preocupaciones estéticas, pero también los mismos problemas de cada día cuando te enfrentas a buscar galería, en aquel momento a buscar marchand, a exponer, etcétera. Porque sí es verdad, y esto es evidente, porque solamente haciendo investigación y haciendo estadística es clarísimo que las mujeres lo tenían muchísimo más difícil en ese momento para todo, ¿no? Entonces ellas reivindicaban esto. Y yo he escrito bastante sobre las ruedas de prensa que ellas hacían, porque ellas eran señoras muy serias, que se sentaban en una mesa como esta y empezaban a decir que no tenían marchand, que los marchands no querían tener mujeres, que las galerías no las tenían en nómina, que no había monografías sobre su obra, que no estaban cotizadas en el mercado artístico. Y después los críticos, y esto lo pueden buscar porque está en hemeroteca, los críticos decían cosas como, bueno, el Salón Femenino de Arte Actual la verdad que está muy bien, porque si no te gusta la obra, siempre puedes ver caras bonitas y cuerpos elegantes, ¿no? O, por ejemplo, qué maravilla la obra de tal señora, pero es mucho más maravillosa su cara y su sonrisa, ¿no? O las piernas, es decir, siempre ponían el foco en el cuerpo de las artistas y la obra pasaba a un segundo término, ¿no? O críticos que decían, bah, esto son cosas de mujeres, ¿no? Como diciendo manualidades. Entonces, todo esto ellas lo vivieron, lo tuvieron que vivir. Y a mí me maravilla que eso no las desanimara y que, igual que Concha Ibáñez, siguieran creando hasta el momento de que nos dejaron. Y algunas de ellas, yo trabajo con artistas, trabajo con artistas desde 103 años, es la más mayor, a artistas de 80 y tantos, que son las que participaban en el Salón Femenino, y tengo historias de todo tipo, de realmente lo poco en serio que la sociedad en ese momento se las tomaba, ¿no? Y cómo ha cambiado, que no tiene nada que ver con las chicas jóvenes de ahora, que son libres para ir, entrar, subir, bajar, exponer donde quieran. Bueno, el mundo ha cambiado tanto, pero ellas sí que vivieron esto y sobre todo vivieron también unas décadas de una gran represión, como fue el franquismo, que les suponía incluso tener problemas con sus familias, porque en el caso de Concha Ibáñez no, pero piensen que hay muchas mujeres que sus familias no querían que ellas se dedicaran al arte, o que no les daban facilidades, o que les prohibían. Entonces todo esto, Concha Ibáñez fue una mujer que se lo puso, se lo tiró a las espaldas, le dio igual, y no, como les digo, no se ocupaba mucho de lo que podía ser su reputación en la sociedad catalana del momento, como otras artistas que sí conozco, y ella viajaba sola, iba a donde quería, pintaba y exponía donde ponía, porque sí que expuso en galerías buenas, pero le daba lo mismo exponer en una biblioteca que en un casino de juegos, que he encontrado que exponía en hoteles. Es decir, ella hacía muchas exposiciones, pero tampoco piensen que
es decir, sí que expuso en buenas galerías, pero ella exponía donde fuera, ¿eh? Fue una mujer muy comprometida con su trabajo y con su profesión, que realmente, insisto, fue un caso como muy, bueno, un referente y un modelo para muchas mujeres de su generación, porque muchas de estas artistas me dicen, bueno, es que Concha nos animaba a todas a que hiciéramos esto, y aunque mi marido no quería, pero bueno, yo iba con Concha y no, ¿no? Y de esto seguro que Cristina nos puede hablar muchas cosas más, ¿no? Cristina, ¿nos puedes explicar más cosas de ella? Y después yo todo lo que quieran preguntarme, consultarme, charlar, pues estaré encantadísima de conversar con ustedes. Cristina. Efectivamente, o sea, muchas de las pintoras mayores que todavía están vivas ahora y que en un momento determinado colaboraron con Concha, incluso ahora, que fíjate tú lo que ha cambiado el mundo de la mujer, dicen es que era muy valiente Concha. Entonces, ella siempre tuvo muy claro que su mundo era la pintura, su mundo era viajar, leer, cultivarse. Era una mujer súper entendida tanto en literatura como en teatro, como en cine, como en música, como todo. O sea, era una mujer realmente que podría ser una mujer moderna de ahora. Pero claro, imagínate, o sea, con 50 o 60 años antes. Entonces, además era una mujer muy generosa, porque todo lo que ella aprendía y todo lo que ella, por ejemplo, le interesaba o sabía, pues toda la gente que iba a su casa lo compartía con ellos. Por ejemplo, había gente que iba a su casa y decía, Concha, yo quiero pintar. Y decía, ah, bueno, pues tú quieres pintar, sí, pues toma. Entonces le daba un lienzo, le daba pinceles, le daba pinturas. Y decía, dentro de unos días pinta lo que quieras y me lo vienes a enseñar. Y efectivamente, o sea, había gente que empezaba a pintar y hacía verdaderas maravillas, como muchas mujeres un poco más jóvenes que ella, que a lo largo del tiempo hicieron unas carreras de pintoras muy importantes, muy novedosas. En el mundo del grabado era lo mismo. O sea, se llegó a considerar que era una maestra grabadora, todo el mundo iba a su casa, tenía un tórculo. Primero teníamos un tórculo manual que te deslomabas haciendo los grabados porque eran a mano, hasta que por fin un amigo nuestro nos hizo un tórculo eléctrico, y aquello era una maravilla. O sea, imagínate tú, era como ir en un Mercedes. Ya teníamos un tórculo que podíamos hacer miles de estampaciones apretando un botón. Claro, el problema de estampar y de limpiar era otra historia, pero bueno. Entonces todo el mundo que quería aprender grabado iba a casa de Concha. Concha, yo quiero aprender a grabar. Entonces Concha sacaba las tablas de grabado. Bueno, pues esto se hace así, tal. Mira, esto es una punta seca. Cuando quieras quemar yo te enseño. Era una maravilla. Entonces, claro, imagínate, hablando un poco de la infancia de Concha, claro, imagínense ustedes que era la nieta mayor de 7 hermanos de su madre, con los cuales cuando llegan al pueblo de Canet de Mar, eran chicos que venían de Andalucía, eran chicos guapos, morenos, con ojos azules, que cantaban, que bailaban, que tocaban la guitarra, que tocaban instrumentos. Claro, llegan a un pueblecito de Canet de Mar, que era un pueblecito muy chiquitito de pescadores. Entonces, claro, aquello es impresionante lo que ellos, de alguna forma, en el mundo joven donde se movían, pues claro, es una revolución. Por ejemplo, las chicas del pueblo que estaban acostumbrados a relacionarse pues, con chicos que se dedicaban al mundo del cultivo de los payeses, o por ejemplo, pescadores, claro, llegan unos chicos impresionantes que bailan y que cantan, aquello es un escándalo, ¿no? De lo guapos que eran y cómo se integran en el pueblo. Automáticamente no tienen ningún idioma, no tienen ninguna dificultad en aprender catalán, y todos a la larga acaban casándose con chicas catalanas, ¿no? Entonces Concha se mueve en ese ambiente de tíos muy jóvenes, en el que la enseñan a nadar, la enseñan a pescar, la enseñan a bucear, la enseñan a remar. Además, en una época en que las mujeres no iban a la playa, los tíos llevan a las sobrinas a la playa para enseñarles a nadar. Entonces no había trajes de baño para mujeres en aquella época, las mujeres no se bañaban. Entonces Concha, que siempre es una mujer muy adelantada en el mundo en el que se mueve, entonces se diseña ella los trajes de baño para todas las mujeres de la familia. Pero además, acuérdense que en aquella época las mujeres iban hasta el cuello, y entonces Concha se hace un traje de baño recto, con unos tirantes, tapadito, y con la típica faldita de delante, ¿no? Porque había que ir muy tapada. Incluso así, la Guardia Civil le pone una multa. Porque, ¿cómo se le ocurre a aquella mujer ir con un delantalito y con 2 tirantes por aquí? Y entonces, claro, mi abuela, o sea, su madre, que más o menos la gente que en ese momento, los guardias civiles que habían en Canet de Mar, eran medio andaluces, hombre, no me vais a poner una multa a la niña, imagínate tú, si va muy recatada, muy tapada. Y entonces, de alguna manera, ella pone de moda en el pueblo, en la gente de su edad, ese tipo de trajes de baño.
O sea, que además de ser una excelente pintora, dibujanta y grabadora, se hubiese también podido dedicar al mundo de la costura, porque realmente era una diseñadora espectacular. De tal manera que, por ejemplo, una de las grandes modistas, como es Margarita Nuez, que durante muchos años estuvo vistiendo a la Florinata española, dice: Concha, ¿por qué no colaboras conmigo en el taller? Montamos un taller las dos y hacemos, imagínate, de la manera que tú diseñas y cortas patrones de ropa y haces cosas, hacemos una cantidad de ropa impresionante. Pero Concha dijo que no. Concha tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la pintura, ¿no? Entonces, claro, pues toda su vida hizo eso: viajar, relacionarse con gente que le podían enriquecer, tanto en el mundo de la literatura como en el mundo de la poesía, como en cualquier cosa. Para Concha era aprender y compartir todo lo que ella tenía y lo que ellos y sus amigos y sus amigas le proporcionaban. Sí, Entonces, perdona, Cristina, esto es que estaría bien que nombráramos algunos, ¿no? sí, pues De sus mira, amigos y amigas, porque tenía de poetas, pues por ejemplo, mira, era amiga de Gil de Viedma, era amiga por ejemplo, de Cesario Rodríguez Aguilera, que era un crítico de arte muy importante en esa época en toda España. Era amiga de de, Mercedes de Prat, de Mercedes, de José Hierro. de José Hierro, era amiga de César Manrique también. O sea, no Sí, eran íntimos amigos, pero en realidad se conocían y conocían los trabajos de cada uno. Cuando, por ejemplo, se veían en Barcelona o se veían en Madrid en Arco o en algún tipo de feria de arte, pues entonces ellos, oye, Concha, ¿cómo te va? Oye, pues ¿qué tal funciona? ¿Cómo te va esto? Pues mira, tengo una galería que te puede interesar, porque además en aquella época da la casualidad de que era, ¿cómo te diría yo? Era un poco más solidaria el mundo del arte, sobre todo en el mundo de las mujeres que compartían el mundo del arte con Concha. Quizá no era como ahora, ¿no? Que te meten un empujón y te tiran, vamos, o sea, si no te pueden decir el nombre de la galería, no te lo dicen. Pero en aquella época, cuando por ejemplo una mujer exponía en una galería y más o menos le funcionaba y tenía un agradable convenio pues con el galerista, que normalmente siempre eran hombres, pues entonces entre ellas había un grupo de mujeres entre las que, oye, Concha, mira, hay una exposición allí, vamos a ver si te presentas tú y entonces haces una exposición y si tú luego me haces en Barcelona. O sea, era un grupo solidario de mujeres en el que entre ellas de alguna forma se ayudaban, tanto grabando como exponiendo, como editando libros, como haciendo presentaciones de cuadros en cualquier sitio, por ejemplo. Concha era una mujer muy solidaria y cuando le proponían exponer en cualquier sitio, decía que sí, porque decía: es más importante que mi pintura la tengan que ver, por ejemplo, pues en una biblioteca de un pueblo chiquitito, que no que yo la tenga colgada en mi casa. O sea, aunque vayan 4 personas a esa biblioteca y vean mi obra y se entusiasmen por luego conocer lo que es el mundo de la pintura y visitar museos, oye, pues es muy importante, ya es un logro para que, no sé, pues para que la gente sea un poco más abierta de mente, ¿no? Y además también pues colaboraba con todas las asociaciones que le pedían obra, que es lo que tú decías antes. Una mujer que ha donado mucha obra a cualquier persona. Por ejemplo, pues yo qué sé, había un grupo de gente en un pueblecito cerca de Barcelona que se dedicaban, por ejemplo, al cuidado de niños con problemas, que se llamaba este grupo Tarlatana, que lo llevaba otro pintor, amiga de ella, Jesús Costa. Oye, Concha, mira, quiero que participes este año en la subasta de... Bueno, pues Concha donaba la obra que fuera pertinente, ¿no? Y esa fue la vida de Concha hasta el último momento realmente que ella se muere. Claro, al ser yo la sobrina mayor, ser mujer y pintar cosas diferentes de lo que pinta ella, por supuesto, y tener una relación mucho más de conexión, pues claro, compartíamos viajes, compartíamos exposiciones, compartíamos muchas cosas que los otros chicos que eran sobrinos de familia, pues tenían un poquito menos de conexión, ¿no? Y realmente las vivencias que yo he tenido al lado de Concha son impresionantes, quiero decir, desde lo que contaba antes del vestido hippie hasta que, por ejemplo, en un momento determinado, cuando ella era una artista muy famosa, pues por ejemplo, ella no conducía, conducía yo. Entonces ella quería ir a tomar apuntes de los monegros y me decía: ayúdame a llévame a los monegros que quiero hacer apuntes. Y yo le llevaba a los monegros. Acompáñame a Ibiza que quiero hacer, por ejemplo, una ruta de todas las iglesias ibicencas. Yo la acompañaba, o sea, yo encantada de la vida. Entonces, me acuerdo una vez que una señora muy, muy interesante de la burguesía catalana, alta burguesía catalana, nos invitó a su casa en Palma de Mallorca, que tenía un casonazo impresionante al lado del mar, que además tenía unas turbinas de agua que subían agua del mar a la piscina, vamos, una virguería.
Y entonces fuimos, la invitaron a Concha, y Concha dijo, mira, yo voy a ir con mi sobrina, porque ella me lleva con el coche y tal, y fuimos allí. Pero chica, era una señora que no comía. Era una señora que era tan delgadita y tan mona, rubita, preciosa, pero chica, allí no se comía en aquella casa. Entonces ella iba poniendo el poquito de comida que compraba, lo ponía en el suelo, para que las hormigas, además como estaban al lado del mar, pues que las hormigas fueran a comer la comida. Y Concha y yo estábamos muertas de hambre. Entonces le decíamos, mira, vamos a dar una vuelta por Palma, vienes con nosotras. Lo que queríamos era comernos un bocadillo, porque no había manera de comer nada. Es que no tenía nada, no había nada. Que, oye, vamos a comprar comida. Entonces, además, Concha era una excelente cocinera. Y entonces decía, mira, vamos a comprar comida, yo cocino, verás tú, qué rico. No, no, si es que yo no como. Claro, no comía, pero nosotras nos moríamos de hambre. Bueno, de tal manera que cuando terminó los 3 o 4 o 5 días que estuvimos con su casa, llegamos Concha y yo totalmente muertas de hambre al aeropuerto de Palma y nos zampamos un bocadillo de chorizo, que es lo único que había, porque en realidad habían sido unos días terroríficos, pero de pasar hambre de verdad. Bueno, anécdotas que no tienen importancia, pero que, bueno, pues de alguna manera te cuentan un poco el carácter de Concha de decir, oye, zampémonos un bocata de chorizo porque esto no puede ser, ¿no? Pues yo, disculpa, No, no. volviendo a todas las amistades que tenía Concha, era una mujer que se rodeaba mucho de escritores, Sí, de poetas, porque, bueno, hemos encontrado que era amiga de Concha Loz, que muy amigas, sí, muy amiga de es una Concha Loss. escritora que fue 2 veces Premio Planeta, cuando el premio era, ¿no? Era, sí. Era- y, por ejemplo, que también hoy en día está bastante Abandonada, abandonada. abandonada. Después era muy amiga de Marta Pessarrodona. Sí, También tuvo relación con todo lo que en Cataluña llamamos la gauche divine, que eran los izquierdistas, bueno, Terence Moix, Ana María Moix, Teresa Gimpera, sí, sí, Gil de sí. Gilbert Viedma, bueno, Viedma. Marcé, todos Todo el esos. grupo de escritores y de gente importante en aquel momento No que eran se sus juntaban en íntimos. Boccaccio por la noche. Exacto. Tú Sí, me sí, dijiste que sí. este grupo no eran como sus íntimos amigos, pero que sí que los conocía a Sí, todos y sí, los los trataba. conocía a todos, por supuesto, y además, precisamente, la foto que hay en la entrada no, que se la hizo Juan Iriarte, también un fotógrafo catalán muy importante, pero la foto del catálogo Y la que está arriba. y la que está arriba, la foto y la que está arriba, la foto del tríptico y la que está arriba, es una foto de Colita inédita que Elina buscó en los archivos de la Generalitat y pudo encontrar. O sea que era amiga de Colita, porque Colita también le hizo una serie de fotografías inéditas hasta este momento. Sí. Era amiga, pues por ejemplo, de José María Carandell. Era De amiga de... Paco Candel también. también. Era Ujú. amiga es que de Katy Juan, era amiga de María Cecilia Martín, o sea, era amiga de todas las mujeres de alguna manera importantes, pintoras como ella, diseminadas por otras partes de España, ¿no? Y vamos, o sea, en Barcelona, en su casa, por ejemplo, por la noche, cuando ella hacía una cena, pues podías encontrarte desde, pues no sé, pues que desde el escritor en ese momento que estaba de moda hasta el artista de moda que iba en ese momento y que quería ver la obra de Concha, o el que escribía un libro, o el que hacía una poesía. O sea, siempre eran cenas realmente muy divertidas, porque la gente contaba todas sus experiencias. Porque además en aquella época la gente tenía mucho renombre, tenía mucha fama, o sea, había escrito muchos libros, había hecho muchas películas, había hecho millones de cosas, pero el mundo de la economía iba aparte. O sea, era otra historia. A menos que tú no fueras, por ejemplo, rico de una familia rica, el crítico de arte José María Carandell siempre dice que para ser pintor hay que ser rico. O sea, que a quién se le ocurre ser pintor siendo pobre, que eso nunca en la vida se había visto. Entonces, ¿a quién se le ocurre a ese grupo de gente del siglo XX dedicarse al mundo de la pintura siendo pobres? Que por favor, que no, que eso no era, ¿no? Entonces, este grupo de gente tan importante de ideas actuales y novedosas en el mundo del arte, tanto de todo, pero eran gente que la economía funcionaba de otra manera diferente. Entonces, todo el mundo se explicaba sus cosas. Oye, ¿y qué haces? Pues esto, pues lo otro. O sea que en realidad era una historia muy diferente de la de ahora, ¿no? Pero era una mujer totalmente solidaria con el mundo de las mujeres y solidaria con todo el mundo de gente que iba a su casa a pedirle, pues por ejemplo, una idea, un proyecto, cualquier cosa, ella automáticamente colaboraba con todo el mundo. Yo tengo una curiosidad especial y es que me gustaría saber si hubo algún tipo de relación entre Concha y una pintora que llegó a tener un cierto renombre. Me refiero a María Girona, Eran muy amigas. Muy cuyo amigas. mundo tiene ciertas analogías con,
digamos, la pintura de Concha, ¿no? Sí, Sí. sí. Son pinturas diferentes, claro está, pero hay ciertos enlaces, sobre todo en cuanto a elementos paisajísticos muy depurados, muy desnudos, ¿no? Y quiero saber si hay datos que las relacionen y hay, digamos, si hubo entre ellas alguna relación de amistad, en fin, y si perteneció, digamos, en cierto modo a tu grupo, ¿no? En realidad eran muy amigas y eran del mismo círculo de la gente, por ejemplo, que hacía sus vacaciones en Cadaqués y que luego en verano se reunían en Cadaqués para Claro, hacer exposiciones y hacer presentaciones de libros, de poemas y de cualquier cosa, y que luego tenían su vida paralela en Barcelona. En realidad ese es un dato que no sabemos, ni su familia sabe, y además esto es un tema que hemos hablado. ¿A qué te refieres? ¿De qué no Él sabemos? pregunta No, si... no, ¿qué es lo que no sabemos? No te he entendido qué quieres decir, qué No, dato no tú sabemos. preguntabas si había algún tipo de relación íntima con María, sí, 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 tenían relación Bueno, sí, artística, claro está. exponían Exponían juntas y sí, eran muy sí, amigas, sí, sí, sí. pero no sabemos si había algún tipo de relación entre ellas, de relación íntima, quiero decir, ¿eh? O sea, sabemos que eran muy amigas del mismo grupo, que hacían exposiciones conjuntas, compartían con amigos y compartían con todo el mundo, pero no lo sabemos realmente. Bueno, María Girona participaba también en los salones femeninos de arte actual, participó siempre. Tiene también una historia, como todas las mujeres de esta generación de Sí, posguerra, de que ahora, por suerte, de hecho, de María Girona, antes del verano, en la Fundación Vila Casas de Barcelona, sí, sí. la pudiste ver. Sí, cómo no, Qué preciosidad, lindísimo. preciosa, comisariada por Vicky Convalía. Fue preciosa esa exposición y era la primera vez que podíamos ver así como, y Sí, ella sola, porque sí, yo sí. había visto muchas exposiciones de ella con obra de su marido, que es también un grandísimo pintor, Trozos. exacto, que es muy Sí, sí, bueno, a sí, mí sí. también me encanta, pero claro, los dos juntos, es la primera vez que la pudimos ver así sola, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo con que las dos tienen una depuración del lenguaje formal, una síntesis, hay quizás a mí de María Girona me encantan todo lo que son sus bodegones y naturalezas muertas, pero hay algún paisaje, de Que hecho en sí, la Vila Casas yo vi algún sí, paisaje que sí. dije, ostras, parece un María Girona, ¿no? Pero es que, claro, es que pertenecían al mismo círculo social de alguna manera. Entonces, cuando, por ejemplo, iban a tomar apuntes, a lo mejor iban a tomar apuntes juntas. Y luego, a lo mejor hacían alguna sesión de taller juntas, en casa de una o en casa de otra. Si, por ejemplo, estaban en Cadaqués, no te extrañe que se juntaran un día por la mañana y dijeran, oye, mira a ver cómo hacemos esto y tal. Como, por ejemplo, hay un pequeño vídeo con Clocolet que están estampando. En ese momento la gente compartía los estudios. Entonces es posible que dijeran, oye, vamos a hacer esto, a ver qué te parece, a ver qué es lo que nos sale. Y hubiera una conexión en ese momento muy fuerte, sí, sí, sí. Es posible, ¿eh? Sí, Porque claro, es que era del grupo de amigos que se veían continuamente, o en Barcelona, o iban a Canet un día a casa de ella, o ella iba a Cadaqués, estaba una semana con sus amigos por allí, o luego en Barcelona compartían cenas. Es que es eso, quiero decir, pertenecían al mismo círculo. sí, también de Esther Bosch, Esther era Bosch muy amiga, y también, de su sí. marido, el poeta Sí, Creus, Ricard Creus. Ricard Creus, Ricard Creus, un poeta excelente también, tenían sí. también muy buena relación. Sí, sí, sí. Sí, Como con Antonina Rodrigo. ujú, Eh, con Antonina o Rodrigo sea, también. sí, sí, sí. Quiero decir, este es con la gente con la que ella se relacionaba. Es que, claro, es que es tan larga la cantidad de gente que dices, madre mía. A mí me gustaría, si no le importa, si pudiera profundizar un poco en cómo se modificará el paradigma a la hora de contemplar el arte hecho por la mujer. Le digo porque aquí vino una pintora, Marianne North, que pintó la flora y pintó todo el mundo, recorrió el mundo con sus pinceles. En el Kew Garden hay un pabellón dedicado a su obra, por ejemplo, ¿no? Y hay una foto también de una mujer que también hizo el retrato ese famoso de Darwin, que es Margaret Cameron, ¿no? Sí, Entonces, Margaret el Cameron. retrato que le hizo a Marianne North, no sé por qué, pero cada vez que lo veo, siento que está hecho por una mujer, pero no sé por qué, o sea, no veo nada especial. También, por ejemplo, la norteamericana Dorothy Lange, la fotógrafa, fotografía o cosas sociales, pero hay algo que dice, a mí me interesa muchísimo la fotografía, pero hay algo que le diferencia o que le incorpora un matiz. Ahora, por ejemplo, en esta exposición, esos paisajes que hay ahí, por ejemplo, ese paisaje verde apenas una casita blanca y un árbol, ¿no? En donde ni siquiera las proporciones tienen importancia, sino cómo se configuran. Hay uno aquí, por ejemplo, que
bueno, el ritmo natural de cómo pone esas manchitas amarillas, que es exactamente un ritmo natural, o sea, pero no está estudiado, o sea, que supera al romanticismo, esa forma de entrar en el paisaje, pero sin embargo, sí que veo, la comparan por ejemplo con, bueno, por el color, con Japón, ¿no? Pero sí que hay un algo que yo no sabría definir, y si usted lo ha profundizado a lo mejor pues nos podría indicar alguna cosa y cómo se modificará y a qué responde esto, por ejemplo, que siento. Bueno, yo algo que tengo como muy claro es que si hay algo neutro en este mundo es el talento, ¿no? Es decir, puede tener el talento lo tiene una mujer, lo tiene un hombre y pueden ser enormes los dos, ¿no? En el caso de las producciones artísticas hechas por mujeres, claro, yo no encuentro, soy incapaz de encontrar un rasgo característico. En eso yo no soy incapaz. Pero sí que es cierto que hay intereses comunes, obviamente en un determinado tipo de arte, porque claro, yo conozco muchísimas mujeres que hacen pintura abstracta y eso, bueno, la abstracción es la abstracción, ¿no? Entonces es exactamente igual que un lenguaje abstracto lo practique un hombre que una mujer, ¿no? Pero cuando las mujeres hacen obra figurativa, sobre todo las que yo he trabajado en vanguardia, mi tesis doctoral fue de una pintora rusa, Olga Sájarov, que murió en Barcelona y que también conocía a Concha Ibáñez. Fue una mujer que vivió toda la vanguardia de Montparnasse y a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial recaló en Barcelona y allí murió. Entonces yo cuando la estudié a ella, que estuve 16 años para hacer mi tesis, mientras hacía otras cosas, claro, reseguí toda su vida desde que nació en Georgia, fue a París, se casó con un fotógrafo, con Otto Joy, uno de los grandes fotógrafos hoy catalanes, que era sobrino de Oscar Wilde. Es decir, para mí fue una mujer que me cambió la vida, me dio tantas cosas. Y entonces mi tesis no solo era mi trabajo, mi aportación, no solo fue reseguir su vida, su obra y su catálogo razonado, que fueron 1000 y pico de obras, sino que yo lo que demostré es que cogiendo categorías extraídas de todo el corpus de la teoría feminista que tenemos hasta ahora, esas categorías yo las podía usar como categoría de crítica artística en las obras producidas por mujeres. Entonces, claro, para esto necesito que sean mujeres que hagan obras mínimamente figurativas, porque entonces ahí sí que encuentras intereses comunes. Por ejemplo, las mujeres, muchas, se han ocupado de todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, o sea, el estar en el mundo en un cuerpo sexuado, en femenino, ¿no? A las mujeres artistas figurativas o de lenguajes de vanguardia les ha interesado muchísimo hablar de la maternidad, y de todo lo que tenga que ver con un cuerpo materno, ¿no? Desde la experiencia del aborto, últimamente se está trabajando mucho la experiencia de la pérdida de los niños, de las cesáreas, son discursos que están en el arte de las mujeres, en la prostitución, temas relacionados. Por ejemplo, uno de los trabajos que yo hice así como más profundo y que ahora en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se ha inaugurado una maravillosa exposición de Susan Baladón, que viene del Pompidou, yo la aportación que hago es que muchas mujeres de vanguardia, Susan Baladón, Olga Sájarov, Rosario de Velasco, cuando querían hablar de sus manera de entender las relaciones de la pareja heterosexual, ¿no? entre las parejas heterosexuales, estas mujeres de vanguardia de la primera mitad del siglo XX lo hacen a través del tema de Adán y Eva. Hay un montón de imágenes de Adán y Eva, Susan Baladón entre ellas, que yo fui recopilando y te das cuenta cómo subvierten totalmente cómo se había trabajado el tema de Adán y Eva por parte de los maestros de la historia, ¿no? Como un Tiziano o un Botticelli, ¿no? Creo que son intereses comunes a las mujeres, ¿no? Las mujeres están muy interesadas quizás también en todos los temas que tienen que ver con la vida cotidiana, y esto no es porque ellas en ese momento estuvieran interesadas por esto. Muchas veces les pasaba, por ejemplo, las pintoras impresionistas, que hay muchas y fantásticas. ¿Qué pasaba? Que antes
que ser pintoras tenían que ser señoras burguesas que estaban en su hogar. Entonces no podían irse a sentar con sus colegas impresionistas al café Garbois y quedarse hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Charlando, intercambiando ideas. No, ellas ¿qué tenían que pintar? Pues pintaban su vida cotidiana, su madre, sus hijos, sus hijos con sus perros, los hijos tocando música, de manera que es muy bonito ver que, por ejemplo, las pintoras impresionistas lo que hacen es una autobiografía en imágenes, ¿sabes? El caso de Margaret Cameron, que tú has nombrado, que es una fotógrafa que me fascina, ¿no? Una mujer que se pone a fotografiar con mi edad, con 60 años, y llega, y antes nunca había hecho nada artístico y llega a ser la gran fotógrafa del siglo XIX, ¿no? Y toda su vida se transforma. En el granero, en el gallinero pone el cuarto oscuro. Todas sus criadas, que eran muchas, porque era una señora muy rica, todas sus criadas las disfrazaba para fotografiarlas. El marido, que era un caballero, un lord inglés, me lo disfraza de mago Merlín y el señor se deja, ¿no? Se mete en el rollo también y toda la casa, la cotidianidad se transforma en nombre del arte. Y ella se pone con 60, 70 años a hacer estas fotos y hoy son, bueno, los museos del mundo se pelean, ¿no? Por poder comprar un Margaret Cameron cuando sale a subasta, ¿no? Es decir, yo creo que hay intereses comunes en las mujeres del pasado. Hoy en día ya no te digo, porque hoy en día yo creo que las chicas ya, por suerte, todas las mujeres que se dedican al arte han roto totalmente, al menos en sus interiores, ¿no? Con el patriarcado y son libres para pintar, crear y trabajar y escribir y hacer lo que quieran. Pero yo diría que hasta finales del franquismo la historia de las mujeres artistas en España fue realmente muy, muy dura y la prueba está en la cantidad de carreras truncadas que te encuentras y además con un oasis que yo también he trabajado, que es las mujeres de la República, ¿no? Como cuando llega la República hay un montón de mujeres artistas que suman sus energías a, a, a promocionar, por ejemplo, la educación de las mujeres, ¿no? Hay un montón de artistas que eran pintoras y que cuando se proclama la República lo que hacen es hacer cartel, hacer ilustración infantil, cuentos para niños, promocionando que las niñas estudiaran, ¿no? Y que las niñas fueran al colegio, fueran a la universidad. Es decir, en la República hubo cantidad de mujeres artistas, muchísimas, que hay que hacer mucha investigación también, porque claro, a veces, por ejemplo, los carteles era una cosa tan rápida Sí, que a veces estaban sin firmar y me he encontrado una gran amiga mía, historiadora catalana, que ya falleció y yo he continuado su trabajo, se dedicaba a justamente todos los carteles que habían hecho mujeres que se habían atribuido a grandes cartelistas, ¿no? De Josep Renau, sí, sí. y que eran, bueno, que los habían hecho mujeres, Eran ¿no? mujeres. La República fue un momento de eclosión, como se consiguieron tantos derechos igualitarios, porque realmente se consiguieron muchísimos, también las mujeres irrumpieron en el mundo creativo, pero eso ya sabemos cómo acabó, ¿no? Con las mujeres otra vez para casa. Y entonces yo por eso valoro y trabajo tanto con esas señoras de la posguerra, porque para ellas, muchas educadas en la República y que después les cae otra vez que tienen que quedarse en casa, que se tienen que casar con señores que no las dejan pintar, que, bueno, Rosario de Velasco, claro, una maravilla. Rosario de Velasco se casó y dejó de pintar cuando era una excelentísima pintora. muy buena, buenísima. Era buenísima. Y como ella, montones. Yo por ejemplo conocí a Maruja Mayo. Y Maruja Mayo, espectacular Maruja Mayo. Pero era muy libre Maruja Mayo. No quiero monopolizar esto, pero Por supuesto quisiera que decir no lo hace. una cosa más, que no sé si será aceptado, porque tampoco tengo una visión amplia de cómo pintan las mujeres, pero lo que sí noto, por ejemplo, en estos paisajes, ¿no? Que hay como una cierta fluidez, una falta de rigidez a la hora de pintar. Por ejemplo, a mí me interesa mucho Morandi, pero sin embargo, aún así, en esa simplicidad y en esa nada hecha algo, hay como un cierto esfuerzo, ¿no? Hay como una cierta voluntad que está muy presente, ¿no? En cambio, cuando veo una cosa así de alguna pintora, por ejemplo, concretamente una pintora local, Pepe Izquierdo, ¿no? Hay como una forma fluida de hacerlo, no sé decir muy bien, y no sé si eso también, si eso sí podría incorporar de manera general o una visión en particular.
Pero siento eso, vaya. Bueno, esto es lo que estamos haciendo todos los estudios que surgen de la posmodernidad, ¿no? La gente, también hay muchos investigadores que se dedican al arte producido por minorías, por ejemplo, hay historiadores que se dedican al arte hecho por artistas gays, ¿no? O también todo lo que es los trabajos de personas en Estados Unidos, se está trabajando mucho el arte afroamericano. Es decir, quizás las minorías, ¿no? Y las mujeres en este sentido lo fueron en algún momento, al no estar en los círculos oficiales, eh, quizás al estar, es una opinión absolutamente así, quiero decir que se puede rebatir por todas partes, quizás se sentían más libres para hacer muchas cosas porque realmente no estaban. Claro, piensa que había tantas mujeres que se pasaban años creando. Concha tuvo mucha suerte, pero yo he trabajado a artistas que no salían en la prensa jamás, que nadie, o sea, que las ninguneaban constantemente. Entonces yo creo que diría, no, pues mira, ¿no? O por ejemplo, otro caso que hay es que piensen que las mujeres en la academia en España no pudieron entrar en la academia, por ejemplo en Barcelona, en la Llotja, que es la que tenemos, hasta 1888 no dejaron entrar a las mujeres como alumnas. Y cuando entraron, hasta que no se proclama la Segunda República, las mujeres no podían asistir a clase de dibujo al natural porque el problema era que no podían ver cuerpos desnudos. Entonces, por ejemplo, en la academia donde yo estudio, donde yo trabajo, en la Llotja, y en la Academia de París, en la de Londres, en todas las academias, había asignaturas, en la Llotja había una que se llamaba Dibujo para señoritas. Entonces ahí les hacían, solamente podían copiar yesos, ¿no? Solamente podían copiar yesos y a veces niños, pero los niños, si eran niños, tenían que estar con sus calzoncillitos porque no podían ver ni el sexo de un niño. Y el problema era, o sea, por ejemplo en Llotja, lo que yo me he encontrado en el archivo de la academia es que lo que no se quería era incomodar a los chicos. Es decir, si había todos los alumnos de clase, si estaban junto a chicas en una clase del dibujo al natural, claro, los chicos se iban a incomodar y se iban a sentir avergonzados. Entonces, con este argumento absolutamente perverso, prohibían que las chicas entraran al dibujo natural. Cuando las dejan entrar a hacer dibujo artístico y de copia, es decir, mientras no pudieron hacer dibujo al natural, hasta finales del siglo XIX, cuando las mujeres pintaban, cuando hacían figura humana, claro, por eso digo que era un argumento perverso, porque no te dejo aprender dibujo al natural, el cuerpo, ¿no? Femenino, masculino, no te dejo que aprendas con un programa pedagógico a copiar del natural la anatomía, a hacer estudio anatómico, entonces cuando lo haces, te digo que lo haces mal, ¿no? Entonces, esto es constante en la crítica de la época. Yo me he pasado, ¿no?, mucho tiempo de mi vida leyendo crítica artística del siglo XIX, entonces es fulanita de tal, claro, no ha ido no ha ido a la academia, ¿cómo va a dibujar bien la figura? La hace fatal, pero ¿cómo va a ir si no te dejan, si está prohibido? Y también estaba prohibido las profesoras, no podíamos entrar como profesoras. Y más les cuento, cuando yo entré a trabajar en Llotja en el año 89, que era la Academia de Barcelona, había modelo femenino y masculino. El femenino posaban desnudas chicas y chicos con los alumnos, pero chicos desnudos posando al dibujo natural en Barcelona hasta finales de los 90 en mi escuela no se permitió. Tenían que posar en calzoncillos. ¿Y por qué los dejaron, se quitaron los calzoncillos? Pues porque hubo un montón de profesoras que dijimos, a ver, pero esto es una vergüenza horrorosa, y montamos tal cirio que al final la dirección accedió. Pero claro, esto es un problema que la pintura femenina y la escultura arrastró durante mucho tiempo, el no tener estos conocimientos. Entonces eso dio como resultado muchas cosas. Por ejemplo, como no tengo, las mujeres que pensaban, como no tengo este programa pedagógico y me van a achacar que no sé hacer figura humana, ¿no? No voy a hacer temas históricos, no voy a hacer retrato, no voy a hacer, voy a pintar flores, ¿no? Voy a pintar bodegones, inmediatamente estos temas los consideramos inferiores porque los pintan las mujeres, ¿no? En el siglo XIX yo he leído muchísimas críticas de cuando las mujeres hacían exposiciones tipo, Pepita Tejido pinta flores porque ella misma es una flor.
esto lo he leído, o sea, una cosa totalmente ridícula, ¿no? Sí, sí, es así. Era el siglo XIX, pero a los señores nadie les decía estas cosas. Entonces, claro, esto que ya lo investigó y lo nombró maravillosamente bien Virginia Woolf en sus conferencias que luego se publicaron como libro, ¿no? Una habitación propia, cuando Virginia Woolf dice, bueno, lo peor que le puede pasar a una mujer escritora y a una mujer creadora, y por eso no hay tantas artistas ni mujeres que compongan música, es porque hay una enorme masa crítica masculina diciéndoles constantemente no puedes hacerlo o lo haces mal, ¿no? Y Virginia Woolf dio en el clavo, ¿no? Es decir, claro, se desaniman y lo dejan de hacer. Por eso es muy de admirar las que seguían y seguían, ¿no? A pesar de muchas cosas y sobre todo prohibiciones paternas, de maridos, etc. No, por favor, gracias a usted. Bueno, y mi trabajo ahora es, como les decía para acabar, que podamos romper el canon en el sentido de que, por ejemplo, yo que trabajo tanto en Cataluña, he investigado artistas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, artistas del siglo XIX como Lluïsa Vidal, Pepita Teixidó, artistas modernistas, que claro, son maravillosas, pero ya está el canon del arte catalán modernista es Ramón Casas, ¿no? Santiago Rusiñol. No hay ningún museo que te va a sacar un rusiñol para ponerte un Lluïsa Vidal. No sé si no me explico. Y esto es lo que nos va a pasar ahora en muchos museos. Es cierto que ahora vas al Reina Sofía o vas a cualquier museo, ¿no? Y encuentras en sala siempre alguna obra de mujer, que hasta hace poco esto no pasaba y por suerte ahora está pasando. Pero siempre, es decir, yo creo que costará muchísimo, muchísimo hasta que tengamos una igualdad absoluta en las salas de los museos, porque el canon a lo largo de la historia occidental se ha fijado y se ha formado y es muy rígido sobre conceptos masculinos y sobre obras masculinas, ¿no? Entonces, romper ese canon va a dar mucho trabajo, yo no creo que lo llegue a ver. Lo que sí que estoy viendo, y es una circunstancia muy feliz, es que ahora ya es muy difícil que un museo no tenga alguna obra de mujeres en salas, ¿no? Esto sí que está pasando, por suerte. Y menos mal. Y menos mal. Pero, por ejemplo, Concha Ibáñez no está en sala. Concha Ibáñez está en todos los museos catalanes, eso es cierto, porque es una artista que todos los museos catalanes, desde los más grandes a los más pequeños, tienen obra de Concha Ibáñez, pero en almacenes. O sea, yo soy una rebuscadora en almacenes, porque es donde están muchísimas obras de mujeres todavía. En la mayor parte. La mayor parte. Por desgracia, la mayor parte. Pero bueno. Pues. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Les agradecemos muchísimo, ¿verdad? Sí, Que ahí estamos. Gracias.